días o buenas tardes. Mi grupo está formado por Kelvin Valencia, Juan Pablo Ceballos, Elvis Delgado y quienes habla Dagmar Cedeño. Vamos a hablar sobre los planos estructurales y todo lo que conlleva a ellos. ¿Qué es un plano estructural? Un plano estructural es aquel que se traza, esboza y especifican detalles de las secciones, espesores, materiales y tipo de armado de cada uno de los elementos estructurales de una construcción, como la cimentación, las columnas, los traves y las losas. Técnicamente se entiende como el plano a un conjunto que define una determinada estructura, como un edificio, un buque, un transporte o un equipo, que puede contener o no definición de materiales y cantidades de los mismos, en cuyo caso sería además constructivo. Los planos estructurales son una representación gráfica de elementos estructurales que siguen unas ciertas normas para su dibujo y posteriormente a una interpretación. Nos permite guiarnos en la materialización de cualquier obra. Por tal motivo debe tener el orden secuencial del proceso constructivo, haciendo constar cada una de las partes en general, mostrando además los detalles de cada elemento estructural, que la forma o que se construye conjuntamente. Por otro lado, un plano estructural también es una representación gráfica relevante que resume cada detalle de los lineamientos de una estructura. Su buena composición y su consistencia de interpretación implican un gran paso para una construcción exitosa. Más que una especie de boceto, los planos, con sus cálculos, encierran las normas que exigen las entidades e instituciones para la efectividad de una obra o una estructura. Puntualizan de manera cómo se irá materializando la edificación, siendo un documento de referencia del cual no puede ser creado con la única finalidad de cumplir un requisito. Por otro lado, también la finalidad de un plan estructural radica en centrar las características de una construcción en particular, siendo una especie también de control de los procesos conforme a su progreso. El éxito de cada especificación está sujeto a la trazabilidad que se brinde a su uso. Si el plano se contempla como un requerimiento de arranque de los permisos, pero no una manual importante de consulta y de constante, puede generar alteraciones a la estructura, que arriesgan su desempeño y seguridad de vida útil. Tan importante es la calidad interpretativa como el plano en sí, el omitir detalles o modificar especificaciones sin consulta de un equipo estructural. Esto suele generar elevaciones en costos operativos. El plano marca un límite seguro para ciertas improvisaciones que se dan, el cual estas no arriesguen el objetivo final. Una de las ventajas tecnológicas a la actualidad es el uso de Revit, que es un software de modelo de información de construcción. Este es usado como herramienta que permite unificar varias disciplinas en los detalles de un plano desde un trasfondo más colaborativo, así como trazar un mejor control de las actualizaciones y observaciones para el equipo en tiempo real. Esto fomenta la efectividad del avance adecuado de los cronogramas de construcción según lo provisto en el documento. Hola, mi nombre es Kelvin Valencia y yo les voy a explicar un poco sobre para qué sirven los planos estructurales. Un plano estructural es una representación gráfica de los elementos construidos o en el caso de iniciar alguna construcción. Sirven de resumen para cada detalle de los lineamientos de una estructura. Su buena composición y su consciente interpretación implican un gran peso para una construcción exitosa. Más que una especie de boceto, los planos con sus cálculos encierran las normas que exigen las entidades e instituciones para la efectividad de una estructura. Puntualizan la manera de cómo se irá materializando la edificación, siendo un documento de referencia del cual no solo puede ser creado para una única finalidad de cumplir un requisito. También detalla valores tan importantes como lo son las distribuciones y armaduras, tipos y especificaciones de cimientos, losas, vigas, entre otros, desde varias vistas o perspectivas. Su finalidad radica en centrar las características únicas de esa construcción en particular, siendo una especie también de control de los procesos conforme se van realizando en la obra. Tan importante es la calidad interpretativa como el plano en sí, ya que al momento de omitir detalles o modificar especificaciones sin consultar al equipo estructural encargado de la obra, suelen generar elevaciones en los costos operativos. El plano también en sí marca un límite seguro
para que al momento de improvisar algo no arriesgue el objetivo final de la obra. A continuación yo le voy a hablar sobre los contenidos de los planos estructurales. Estos nos permiten guiarnos con la materialización de cualquier obra. Por tal motivo debe tener un orden secuencial del proceso constructivo, haciendo constar cada etapa de manera general, mostrando además los detalles de cada elemento estructural que la conforman o que se construyen conjuntamente. Los planos estructurales incluyen planos de cimentación, losas, columnas, cubiertas, plantillas de hierros y detalles estructurales, como podemos apreciar en el siguiente ejemplo. Estos mismos, al igual que los planos arquitectónicos, los estructurales deben contar con el orden del dibujo. Por ejemplo, E1/3, E2/3, E3/3, lo que significa que la obra tiene tres planos estructurales y que se lee de la siguiente forma: plano estructural 1/3, plano estructural 2/3 y plano estructural 3/3. También cuentan con un rótulo donde se hace constar principalmente el nombre de la obra y los responsables técnicos, tanto en el diseño estructural, en lo cual deberá ser necesario un ingeniero civil, y el responsable de la construcción, que pueden ser ingenieros civiles o arquitectos. Esta información se debe contar en los planos sin excepción, como se puede apreciar en el siguiente ejemplo, donde en este plano se puede ver un cuadro donde se detallan todas las especificaciones y los encargados de la obra. Los planos estructurales se dividen en planos de conjuntos o plantas y planos de detalles y especificaciones, los cuales contienen planos de conjuntos o plantas. Los planos de plantas son dibujos a escala que muestran la relación entre habitaciones, espacios y características físicas vistas desde arriba. Ofrecen una forma de visualizar cómo se moverán las personas por el espacio. Los planos de planta facilitan verificar si el espacio es apropiado para su finalidad prevista, analizar cualquier problema potencial y rediseñar antes de avanzar hacia etapas de planificación y construcción más elaboradas. Como se puede apreciar en el siguiente ejemplo, aquí hay un plano estructural de plantas, donde se pueden visualizar el espacio, sus medidas y todo lo que va a conllevar cada habitación para la planificación prevista. Planos de detalles y especificaciones. Como su nombre mismo lo indica, estos planos llevan a detalle y especifican cada uno de los elementos estructurales, como se logra apreciar en este siguiente ejemplo. Los planos de detalles y especificaciones incluyen principalmente cortes y vistas interior de los diferentes elementos estructurales que conforman la estructura general. Detallan el mejoramiento de terreno para apoyar la cimentación, con especificaciones de tipo de material y altura de capas de relleno, así como el porcentaje de la compactación que requiere la obra. Resistencia a compresión del hormigón. A los 28 días de fraguado, por el cual se diseña cada parte de la estructura, esta resistencia se expresa en kilogramos sobre centímetros cuadrados, o en MPa, megapascales. Un megapascal es igual a 10.2 kilogramos sobre centímetros cuadrados. También se especifica la resistencia del acero de la armadura, también expresada en kilogramos sobre centímetros cuadrados, o también se puede expresar en megapascal. Una de las cosas que se detallan y se especifican es el tamaño y posición de todos los elementos estructurales y el número, diámetro, espaciamiento y ubicación del acero de refuerzo. También debe ir especificado la longitud del anclaje de la armadura, posición y longitud de los empalmes de traslapos. Tipos de elementos estructurales. Existen tres tipos, que son los elementos lineales o unidimensionales, los elementos bidimensionales, los elementos tridimensionales. Los elementos lineales o unidimensionales están generalmente sometidos a un estado de tensión blanda con esfuerzo de tensiones grandes en la dirección de las líneas baricéntricas. Quiere decir que esto puede ser recto o puede ser curvo. Geométricamente son alargados siendo la dimensión según dicha línea, ya sea la altura, la luz o la longitud del arco, mucho mayor hasta las dimensiones según la sección transversal, perpendicular en cada punto de la línea baricéntrica.
Los elementos bidimensionales. Los elementos planos pueden aproximarse por una superficie que tiene un espesor pequeño en relación con las dimensiones generales del elemento. Es decir, en estos elementos una dimensión llamada espesor es mucho menor que las otras dos. Los elementos tridimensionales o volumétricos son elementos que en general presentan estados de tensión axial y traxial, en los que no predomina una dimensión sobre las otras. Además, estos elementos suelen presentar tracciones y comprexiones simultáneamente, según diferentes direcciones, por lo que su estado tensional es complicado. Entre este tipo de elementos están las ménsulas de sustentación, las zapatas que presentan compresión según direcciones cerca de la vertical al pilar que sustentan y tracciones en direcciones cerca de la horizontal. Ahora voy a decir un pequeño concepto de cada uno de los elementos estructurales. El primero, que es la columna. ¿Qué son las columnas? Son aquellos elementos verticales que soportan fuerzas de compresión y flexión encargadas de transmitir las cargas de la estructura a la cimentación. Es decir, que son los elementos más importantes para el soporte de la estructura, por lo que su construcción se requiere de especial cuidado. El pilar es un elemento alargado, normalmente vertical, destinado a recibir cargas, principalmente las que son de compresión, para transmitirlas al terreno mediante la cimentación. La zapata es una cimentación superficial utilizada normalmente en terrenos con resistencia media o alta a la compresión, sobre terrenos homogéneos. Su función es anclar y transmitir las tensiones que genera una estructura al terreno sobre el que se encuentra. Se ubica en la base de la estructura y suele encontrarse como un prisma de concreto debajo de los pilares, columnas de la estructura. El pilote es un elemento constructivo utilizado para la cimentación de obra, que permite trasladar las cargas hasta un estrato resistente del suelo, cuando éste se encuentra a una profundidad tal que se hace inviable. Tiene forma de columna colocada en vertical en el interior del terreno, sobre la que se apoya el elemento que le transmite las cargas al pilar, encepado, losa, etc. La viga es un elemento estructural lineal que trabaja principalmente a flexión. En las vigas, la longitud predomina sobre las otras dos dimensiones y suele ser horizontal. A lo largo de la historia, las vigas se han realizado de diversos materiales, pero el más idóneo de los materiales es la madera, ya que puede soportar grandes esfuerzos de tracción, lo que no sucede con otros materiales tradicionalmente, como lo son los petros y los cerámicos, como el ladrillo. A partir de la revolución industrial, las vigas se fabrican en acero, ya que es un material con mayor resistencia. La escalera es una construcción diseñada para comunicar varios espacios situados a diferentes alturas. Está conformada por escalones o peldaños y pueden disponer de varios tramos o separados por descansos, mesetas o rellanos. Pueden ser fijas, transportables o móviles. A la escalera amplia, generalmente artística o monumental, se la llama escalinata. Las transportables o de manos, elaborada con madera, cuerda o ambos materiales, se la denomina escala. La losa. La losa es una placa de hormigón apoyada sobre el terreno, la cual reparte el peso y las cargas del edificio sobre toda la superficie de apoyo. Son un tipo de cimentación superior que tiene muy buen comportamiento en terrenos poco homogéneos que con otro tipo de cimentación podrían sufrir asentamientos diferentes. El dintel es el elemento superior que permite crear vanos en los muros para conformar puertas, ventanas o pórticos. Para un dintel cuyos extremos recaigan sobre los elementos verticales, cuyo espacio libre salva el dintel, las mayores tensiones se dan sobre la sección transversal central. El plinto es un elemento plano y liso sobre el que se asienta la base de una columna o un pilar. La riostra es un elemento estructural metálico o de madera empleado para mantener la posición o reforzar un marco estructural. Este es colocado oblicuamente, que permite asegurar la inmovilidad o evitar la deformación de los elementos de una estructura. Y finalmente tenemos como último elemento la cimentación.
es el conjunto de elementos estructurales cuya misión es transmitir las cargas de la edificación o elementos apoyados en este al suelo, distribuyéndolas de forma que no superan una serie de valores máximos del terreno de apoyo. Debido a que la resistencia del suelo es generalmente menor que la de los pilares o muros que la soportan, el área de contacto entre el suelo y la cimentación será mucho más grande que los elementos soportados, excepto en suelos que sean rocosos muy coherentes. Hay que prestar especial atención ya que la estabilidad de la construcción depende en gran medida de este tipo de terreno. Dentro de la cimentación tenemos varios tipos, pero los más conocidos son los siguientes. Por ejemplo, la cimentación de zapata, que es un sistema económico para las cimentaciones cerca de la superficie del suelo. La zapata es utilizada cuando el suelo es resistente, es decir, que es capaz de soportar pesos elevados. Tenemos la cimentación de losa continua. Se utiliza cuando las cargas que soportan el edificio son relativamente grandes y el terreno es inestable. Son placas de hormigón cerca de la superficie del suelo que hacen que el edificio flote sobre el suelo como una sola unidad. Tenemos la cimentación de pozos o pilares. Son cimentaciones de profundidad media utilizadas en terrenos blandos en superficie mediante pilares de hormigón. Y por último tenemos la cimentación de pilote, que es un sistema utilizado para terrenos blandos, que la carga del edificio se distribuye mediante pilotes o pequeños pilares de hormigón a profundidad considerable. Gracias. A continuación yo le voy a hablar sobre las especificaciones de los elementos estructurales. Las especificaciones técnicas son parte fundamental del contrato. Los planos y además documentos individuales son complementarios y su propósito en conjunto es describir la ejecución del proyecto en su totalidad. Cualquier discrepancia entre los componentes de los documentos contractuales serán resueltas acatando el siguiente orden de prioridad en los documentos sobre otros. Los planos prevalecen sobre las especificaciones técnicas. Las dimensiones computadas o acotadas en los planos tendrán prioridad sobre cualquier dimensión medida a escala en este documento. Otra cosa a destacar es que el contratista no deberá sacar ninguna ventaja o de algún error u omisión existente en los estudios. Deberá informar inmediatamente al fiscalizador y o administrador de contrato para que éste haga las correcciones e interpretaciones necesarias para lograr el debido cumplimiento del propósito general de los planos y las especificaciones descritas. Los dibujos y sus especificaciones. Las especificaciones y planos son suministros solamente para el propósito del proyecto y no serán usados en ningún otro trabajo. Todas las copias suministradas, son excepción de copias firmadas del contrato, deberán ser devueltas a la terminación del trabajo. Por eso que al contratista se le entregará un juego completo de planos y especificaciones técnicas. Así también se entregará memorias técnicas de los estudios, que son complementarias a los documentos señalados. El contratista deberá mantener disponible en el proyecto para el fiscalizador y administración del contrato un juego completo de planos, especificaciones y memorias de buen estado de conservación. Por citar algunos ejemplos de las especificaciones, les nombraré lo siguiente: limpieza del terreno y especificaciones de niveles, excavación estructural, base compactada de lastre o material granular, medida de protección contra accidentes y por último el concreto. Para terminar con el tema de los elementos estructurales, a continuación se van a mostrar una serie de imágenes de cada uno de ellos.
Hola, mi nombre es Juan Pablo Ceballos y hoy día hablaremos sobre la lectura de los planos estructurales. Los planos estructurales son una representación gráfica de los elementos estructurales que siguen una cierta norma para nuestro dibujo y su representación. Esta representación está constituida por códigos que ayudarán y facilitarán en la lectura de los planos. A continuación le daré una pequeña explicación mediante diapositivas en la lectura de los planos. Existen diferentes tipos de planos para construir una obra, entre ellos está el arquitectónico y el estructural. En esta imagen encontramos una zapata que está constituida por códigos que ayudarán y facilitarán la lectura del plano. Entre ellos están sus refuerzos mayores y sus refuerzos menores y sus pequeños datos, o sea, del espesor, del ancho de la zapata. Entre los planos existen el plano arquitectónico y el plano estructural. El plano arquitectónico se representa el diseño de una forma donde está, o sea, ubicadas sus indicaciones, en pocas palabras su distribución en general, como vemos aquí en el plano. Mientras que el plano estructural se dibujan los detalles y elementos estructurales que no sirven como un manual de instrumentos. En el siguiente plano, o sea, observamos la interpretación del plano. Podemos darnos cuenta que cada uno de estos detalles, que quiere decir, busca explicar que al ingeniero realizar a través de sus distintos trazos, de todos en simbología que utiliza entre todos y conocemos, y quiere interpretar lo que quiere realizar la obra. Para comprender y poder, o sea, tener en claro qué son los planos estructurales, lo primero que debemos hacer es conocer su plano arquitectónico y su distribución en el plano, los muros, las columnas y los espacios. Tener, o sea, la escala a la que vamos a trabajar. En el primer plano estructural que observamos, o sea, para la lectura del plano de una obra es la cimentación. En el lado derecho encontramos las vigas y los amarres, las vigas y los amarres del proyecto de la viga, verticales y las vigas horizontales. Tener la escalera es un elemento constructivo. Entre ellos están las zapatas y las zapatas que están identificadas, o sea, y marcadas por números: 13, 14, 15, así sucesivamente en el lado derecho. Así es la demás enunciados en las zapatas y vigas. O sea, todas las vigas tienen números y también están acotadas mediante los glúteos y la medida de cada uno de los ejes de la viga. Las columnas están indicadas y acotadas, o sea, con una línea de 45 grados. Y se encuentran acotadas, o sea, con las columnas y los amarres de las vigas. Los ejes también van enumerados en sentido horizontal con letras y en el sentido vertical con números, ya que esto, o sea, para buscar una columna o una zapata se identifica por código. Y también debemos tener en cuenta en la escala en que le vamos a representar el plano. En la placa entre pisos podemos ver que la planta del segundo piso podemos ver también las columnas que vienen del primer piso, que están sobre las zapatas, y vienen también las vigas que están amarradas toda la columna, que son sostenidas para la estructura. Y por último vienen entre pisos y los contraenos y las ilustraciones y sus viguetas que están enumeradas, las viguetas enumeradas, y identificar, o sea, que esto ayudará para que al ingeniero en la hora de realizar los cálculos sea más fácil. También la larga de sus vigas y sus dimensiones, y las columnas y sus secciones tienen largos y anchos, las cotas y sus ejes. En esta imagen encontramos el tercer piso, donde está indicada la parte derecha. Se encuentra la parte del tejado, en la que esta parte es la parte liviana de la parte superior. En esta parte izquierda podemos ver un vacío en la cual podemos decir que es un patio o un lote baldío.
En la especificación de todas las cosas, las columnas están especificadas mediante sus ejes y cotas y están enumeradas entre sus vías, columnas, viguetas y entre otras. En este presente le voy a dar una pequeña explicación acerca de los detalles de las vigas. Aquí, notaremos todas las secciones de las vigas en cortes, cómo vienen en los ejes y cómo vienen los hierros. Las bases que tienen las dimensiones de las vigas y las dimensiones de las bases en cuanto a lo ancho y su concreto que usaremos. Aquí, como pueden ver, se encuentra sus vigas, se encuentra de la viga, sus hierros y sus doblajes, o sea, cuántos hierros se van a usar y su enumeración de la parte del plano. Aquí está el eje especificado, cómo se mide, cómo debe tener sus dobleces del hierro, sus dimensiones y en todos sus cortes. Como en todo plano tenemos especificaciones en nombre de la viga, entre ellas está la DGSM, en la cual esta viga pertenece y también está en su longitud con sus ejes, como observamos aquí. En este eje encontramos el eje B y el eje C, que está constituido por una medida de 5,50 de largo. Como podemos observar aquí en el lado derecho, nos puede explicar que está de 10 sobre 9 y la parte del medio mide 1,38, que nos quiere decir que cuántos hierros van a usar y su doblaje. En la parte izquierda podemos ver que tiene su doblaje de 25 centímetros, así como en la parte superior. Y esta parte en la que nos indica 35 por 40 es sus medidas de 35 de ancho y 40 de largo. Y los estribos y la enumeración del estribo en la cual se encuentra enumerado. Podemos decir que usaremos 3 varillas número 5, o sea, el espesor número 5. En la siguiente imagen encontraremos una planta de cimentación con sus ejes, zapatas y columnas, amarradas, como observamos aquí. En la otra imagen encontraremos, todo aquí muestra la información en sus alturas y sus dimensiones a nivel de 0,0. Y también encontramos vigas de 30 por 30 y el ancho y altura que se encuentra las zapatas y el grosor. El soldado que pide en el calculista y todas sus cotas superiores de la viga inferior y sus vigas. Como podemos observar aquí, se muestra un tipo, en esta parte del despiece de la zapata, le voy a dar una pequeña explicación acerca de esta tabla, donde que la parte de la B, L y H son sus dimensiones de la zapata, entre que el ASIS son partes de la varilla, el número de las zapatas y las alturas. El AS2 es el tipo de las varillas, como quiere decir 16 varillas número 6 de 3 metros. Y la parte de A, B vienen siendo, sus dimensiones. El B y el L son los anchos y la H son las alturas en las que están identificadas. Aquí encontramos las zapatas concéntricas y excéntricas. En la parte del despiece de las columnas, cuando ya terminamos el despliece de la columna, ya hablamos de un elemento, vertical, que nos va a mostrar el tipo de la columna en que está planteada, donde nos indica las dimensiones, el tipo, el estribo el que lleva, el número 3, y vamos a colocar acuerdo como el ingeniero nos pide. Y terminar su despiece que nos colocará en la imagen. Se usan varillas número 4. En este vemos el despiece
de las columnas en sus dimensiones. Como pueden ver, sus estribor, su numeración, en qué estribor están, sus medidas, sus dobleces de las varillas, etc. Y en el esquema aquí, el otro esquema, encontramos, nos muestra sus ganchos y sus otras partes. Ahora te hablaré un poco sobre la individualidad de los planos estructurales. Las plantas estructurales son individuales, uno por cada obra, porque son resultado de las características especiales propias y únicas de cada edificación, por responder que al tipo de suelo, a la carga que va durante su vida útil, respuestas sísmicas que esperan de acuerdo entre cada cosa y cada causa. El contenido de los planos, igual que los planos arquitectónicos, los estructurales deben contar con el nombre de dibujos, ejemplos E1, E2, E3D3, lo que significa que la obra está compuesta por 3 planos estructurales, que se leen planos estructurales de 3 partes. Los planos estructurales de 3 y plantas estructurales también cuentan con un rótulo donde se hace, contar principalmente el nombre de las obras y responsables, técnicos, tanto diseño estructural como ingenieros, en la cual deberá ser necesario que el ingeniero civil y el responsable de la construcción podrá que el ingeniero y el arquitecto, lo puedan, tener esta información. Deben contar con todos los planos, con sus excepciones. Son planos estructurales que, debido a que los planos conjuntos o plantas de detalles específicas que lo contienen. La generalidad de los planos estructurales son la construcción de hormigón armado como producto final de todos los cálculos estructurales. Son más importantes que la presentación de un proyecto, ya que esto les plasma los resultados del cálculo realizado y son estos que utilizan con la construcción para la estructura. Se muestra a continuación sectores importantes del plano de varios proyectos realizados, además de los elementos estructurales y de los planos que deberán contener carimbos y las especificaciones técnicas del proyecto según el sector donde se representarán. Las zapatas, como lo ven en la imagen, encontramos arriba, se muestra un ejemplo típico del dibujo de las zapatas. Ya en el anterior parte les expliqué las zapatas, pero aquí le voy a dar un poco más del énfasis de las significaciones que tiene este formato de aquí. Esta construcción se enseña que las zapatas, es excéntricas como la primera de los zapatas, no distribuyen bien los esfuerzos de los suelos. Para evitar que la mala distribución y esfuerzos y momentos de fuerza al cuello de la columna, se colocan vigas de equilibrio como la mostramos abajo en la imagen de aquí. En esta presente tabla te mostraré todas las dimensiones de las columnas, en la que te mostraré soltando las plantas bajas, el primer piso, segundo piso, tercer piso, el cuarto piso. En la parte superior se mostrará, los códigos en qué parte pertenece en el plano. Sus dimensiones de 3×25, como es el sótano, la planta baja como es de 30×25, el primer piso, en la segunda sección tiene sus mismas dimensiones, así sucesivamente, ya que el plano estructural está constituido por códigos, en la cual la diferencia, como lo vemos aquí en la tabla.